Buenos días, queridos amigos de Discusión Bíblica. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros aquí, y más un programa. Queremos antes de comenzar enviar un saludo para Marco Pernia de Venezuela, que nos ha escrito. También para nuestros otros amigos que nos están acompañando en los diferentes países, no solamente Venezuela, Brasil, Perú, México, Chile, Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay. Tal vez estoy olvidando algunos aquí. Más queremos decirles que estamos muy felices que nos acompañen. Si ustedes desean, pueden mandarnos también sus saludos en nuestra página de Facebook o escribirnos al WhatsApp, que es el 00 55 11 99 743 58 29. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra discusión de hoy. Y discusión en el sentido de querer entender las cosas, no es en el sentido de querer pelearnos o querer poner en tela de duda la Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestro programa de discusión bíblica es justamente, tiene ese nombre porque queremos discutir, entender mejor las cosas y no necesariamente cuestionar. Muy bien, estamos hablando en esta temporada sobre el libro de Job. Ya habíamos visto la semana pasada cómo Elifaz, amigo de Job, viene, se sienta con él y empieza a condenarlo, ¿no? Empieza a decir que tú te merecías realmente este castigo. Y enseguida, en el libro de Job, nosotros encontramos el diálogo de los dos otros amigos, que son Bildad y Sofar, si no estoy mal. No estoy, Sofar, creo que es ¿no? Sofar, ¿no? Eh, Sofar y Bildad, ellos también tienen un discurso parecido al discurso de Elifaz. Entonces, ellos se centran mucho en el argumento de que si lo que Job estaba sufriendo era realmente culpa de él se merecía realmente este castigo. Y es este asunto general que vamos a abordar en la discusión de esta semana. Entonces, doy la bienvenida a Edson, a César que nos acompaña. Y ya quiero lanzar la primera pregunta. Esta vez voy a escoger a César para que comience con las respuestas. Y la cuestión es, ¿Dios es justo, César? Es una pregunta simple, pero imagino que la respuesta no sea tan simple. Ah, bueno, la pregunta nace pues porque como Job está sufriendo y está en una situación lamentable, donde ha perdido todos sus bienes, todo, digamos, lo que él había trabajado, el fruto de sus años, mejores años de trabajo, se fueron agua abajo. Y entonces estos amigos se reúnen alrededor de Job y Job comienza a decir cosas, ¿no? Y parece que los amigos de Job no esperaban que Job hablase esas ciertas cosas. Y especialmente Job parecía que estaba reclamando de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios estaría haciendo esto con él si él ha sido una persona tan obediente a Dios? Y entonces esa reclamación, esos reclamos de Job hacen con que los amigos de Job le den ciertas respuestas, se sienten de alguna forma indignados como este hombre se atreve a hablar contra Dios. Por ejemplo, aquí en Job 7:15, Job dice así: porque tuve por mejor ser estrangulado y quise la muerte más que a mis huesos. Entonces Job quiere la muerte más que los huesos, o sea, realmente él ya piensa de que no vale la pena estar viviendo, mejor es descansar. Y cuando él habla de esas cosas, inmediatamente en el capítulo 8 de Job viene la respuesta de Bildad. Y Bildad ya viene y dice lo siguiente, ¿no? En Job 8:3, ¿acaso torcerá Dios el derecho? O sea, el derecho es la justicia, ¿no? O lo que hoy día también llamamos derecho. En otras palabras, Dios es justo. Ajá. Dios, si tiene la ley, él cumple, o sea, él no tiene cómo estar siendo injusto, o sea, ver la ley, ver a alguien que se ha portado mal y decir, no, aquí no vamos a hacer nada, o sea, él tiene que hacer alguna cosa. Pervertirá el Todopoderoso la justicia. Entonces, Bildad ya dice, mira, Dios siempre es justo. Para Dios nada se le está escapando. Con esas palabras, básicamente está diciendo lo siguiente, está diciendo Job, si esto es lo que estás sufriendo es porque lo has merecido, porque Dios es justo.
Si no lo merecieras, no estarías sufriendo como estás sufriendo. Entonces debes estar sufriendo. Entonces, este discurso de Bildad nos presenta esa visión que es correcta, porque Dios es justo, claro que es justo. Más la teoría de Bildad es de que, por ejemplo, de que siempre cuando tú estás en obediencia, tú siempre estás creciendo, siempre. Nunca bajas, nunca caes. Es un proceso gradual, va subiendo y nunca se cae. Esa es la teoría de Bildad. Todo aquel que es obediente siempre está en un proceso ascendente, sin ninguna caída. Si existe alguna caída en el proceso, es porque has hecho alguna cosa errado y por lo tanto Dios está juzgando. Esa es la teoría de Bildad, que desde mi humilde punto de vista está errada, porque no es necesariamente así que funcionan las cosas. Por ejemplo, David ya es una persona que siempre, si usted lo analiza, desde que fue niño hasta que murió, la carrera de él siempre fue ascendente. Él hasta de viejo, en Salmo 71 dice, Señor, acuérdate de mí en mi vejez. O sea, él siempre está creciendo, nunca para de crecer, pero en la vida de David vemos pues altos y bajos que suceden normalmente, por errores de él, más veces Dios preparándolo para una otra tarea, permitió que le pasara sufrimientos. Entonces, David para mí es un ejemplo de que la vida, por más obediente que uno sea, siempre tiene sus caídas, y algunas por propios motivos y otros porque Dios mismo te está preparando para una cosa mejor. En el caso de él, para ser rey. Por eso que tuvo que sufrir a manos del rey Saúl. Y así pasó. Entonces, Dios siempre es justo, eso no dudamos. Me parece que es el entendimiento de eso, y querer emplacar eso para todo lo que sucede en la vida humana, ahí está el error. Tenemos que saber hasta qué punto viene la justicia y hasta qué punto Dios está haciendo otra cosa, que permite que caigamos en un sufrimiento. Más después viene el levante, naturalmente. Ok. Esto, ¿tú estás de acuerdo con esta visión de que realmente Dios es justo mismo, más también acepta nuestras imperfecciones, ¿no? A lo largo del camino, que nosotros de alguna manera tenemos derecho a equivocarnos? Sí, sí, Moisés, es interesante, es importante también considerar que además de que es justo, Dios es misericordioso. En este caso, lo que hace este amigo de Job, Sofar, es mostrar la justicia, pero no la misericordia de Dios. Aquí vemos que Dios es justo porque da a cada uno según sea su obra, ¿no? Entonces yo creo que es importante considerar esto, ¿no? Ahora, es interesante que incluso el mismo Sofar menciona de que no podemos comprender algunas cosas de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, en el capítulo 11 de Job, versículos 7 y 8, dice, ¿puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo conocer al todo? Aparentemente hay algunas cosas que nos pueden suceder y que no comprendemos por qué Dios así lo permite, ¿no? Sin embargo, hay que considerarle que Dios es todopoderoso y es sabio, y nosotros no podemos comprender inclusive las razones por las que nos están sucediendo algunas cosas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que entender de que Dios sí es justo. Da según su misericordia y también según el propósito que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Moisés, Pues, si me permites, para mí la teoría de Sofar es la siguiente. Eso está en Job 11, que nuestros amigos televidentes pueden revisarlo. Sofar hace una cosa interesante. ¿Cómo que funciona el raciocinio, ¿no? Él traza el perfil del bueno y el perfil del malo, ¿no? ¿Cómo es el perfil del bueno y dónde es el perfil del malo? Y después, por simple comparación con Job, ahí
él no lo acusa, compa, él cae perfectamente en el perfil del malo. O sea, aquel que tiene miedo, aquel que está, ¿cómo se dice? Que no está seguro de las cosas, ¿no? Entonces, él encaja perfecto, porque quien es perfecto no tiene miedo, está tranquilo, espera en Dios, tal. O sea, por comparación, él deduce de que, bueno, Job está pecando y él todavía es tan pecador que todavía ni siquiera se arrepiente. O sea, es tan duro de corazón este Job, ¿eh? Él encaja perfectamente en el perfil del pecador y no se está arrepintiendo, ¿no? Es interesante eso ahí. ¿No? Y él lo hace con una base muy buena, ¿no? Que Dios es justo. Y obviamente quien confía en Dios debería estar entre aspas tranquilo, ¿no? Pero nosotros somos humanos. ¿Cómo usted va a estar tranquilo cuando usted ha perdido, pues, su casa, el banco te está embargando la casa, ¿no? ¿Cómo usted puede dormir tranquilo? O le han despedido del trabajo, o no hay alimento suficiente para alimentar tus hijos. Entonces, hay siempre ansiedad, ¿no? Hay cierta ansiedad. Y esa ansiedad no significa de que ya estoy bien pecado y nada, ¿no? Simplemente es parte del proceso humano. Muy bien. Hay unas cosas aquí que ustedes han mencionado, ¿no? Por ejemplo, dijeron, los amigos de Job, ellos en teoría estaban diciendo que Job estaba realmente mereciendo el castigo, el castigo o el sufrimiento por el cual estaba pasando. Y en realidad, si nosotros vemos, hay varios ejemplos de la Biblia en los que Dios hace justicia, ¿no? Le hace justicia en el sentido de dar al malo un final, ¿no? Un ejemplo que me gusta bastante es el ejemplo de Sennacherib, ¿no? Cuando estaba invadiendo Jerusalén, él sitió la ciudad y prácticamente pues ya estaba a punto de eliminar, ¿no? A las personas que estaban alrededor. Y el pueblo de Israel no tenía con qué defenderse. Estaban completamente, ¿cómo podríamos decir? Así, aislados, ¿no? Y despreparados y vulnerables. Entonces, Dios envía un único ángel y elimina a todo el ejército de Sennacherib, ¿no? Entonces es algo que siempre me llamó mucho la atención. Otro ejemplo de Dios haciendo cosas, ¿no? En la Biblia, así de manera activa. Cuando Dios elimina a Sodoma, ¿no? Cuando Lot sale de Sodoma y Dios quema la ciudad. Otro ejemplo, cuando Dios mata, ¿no? De una manera extraordinaria a Coré, Datán y Abiram, ¿no? Que es un ejemplo que hasta fue mencionado la semana pasada en el sentido de que se rebelaron contra la autoridad de Dios, contra Moisés, ¿no? Contra los designios de Dios, y Dios parece que tuvo ira, ¿no? Y digo, ¿no? Para que se den cuenta que yo lo estoy matando, van a morir de manera extraordinaria y la tierra se los traga, ¿no? Se los traga vivos. Entonces, da la impresión que Dios sí, él interviene de manera puntual en la vida de las personas que hacen cosas contra él, o que hablan contra él, o que de repente pues blasfeman de una manera que parece imperdonable, ¿no? Y aquí hay una otra cuestión, ¿no? Entonces, es fácil entender el castigo a los malos, ¿no? Alguien que asesinó, alguien que blasfemó, alguien que hizo mal, y Dios permite que algo malo le pase a esa persona y dice, no, sí, se lo merecen, ¿no? Podríamos incluso pensar de esa manera. Y aquellas personas que parece que a nuestro ver por lo menos son personas honestas, son personas buenas, o como en el caso de Job, que nosotros conocemos la historia entera, pues él era una persona buena, ¿no? Y sin embargo, el sufrimiento que él recibió, tal vez él no lo merecía. Entonces, mi segunda pregunta aquí, y de esta vez yo quiero que Edson responda primero, es, ¿nosotros recibimos exactamente lo que merecemos o a veces recibimos tal vez cosas que no merecemos? Sí, hay que considerar aquí, Job nos da un panorama más interesante de que Dios castiga, ¿no? Pero Dios castiga y previamente Él avisa. No es que te castiga de directo, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden venir de Dios de manera directa, pero son por los pecados que uno comete, ¿no? Ahora, es interesante también saber de que lo que nos pasa
no necesariamente viene de Dios, como ya a lo largo de estos estudios vemos que Satanás mismo es el que produce el sufrimiento, ¿no? Pero es interesante también saber de que tenemos lo que merecemos es porque Dios lo permite así. Dios retribuye a cada uno según sea su obra. Y cuando venga por segunda vez, Él pagará también el, el precio de cada uno de nuestras acciones, ¿no? Entonces no podemos decir de que realmente tenemos lo que no merecemos, ¿no? No, que realmente sí, sí, yo creo que si nosotros nos portamos bien, Dios nos va a dar también bendiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, sí es interesante, ¿no? Tenemos sí lo que realmente merecemos, pero hay que entender de que Dios es un Dios misericordioso y que Él está de nuestra parte también, ¿no? No podemos decir de que Dios es un castigador y que lo malo que nos está sucediendo es para causarnos daño, ¿no? No, por el contrario, ¿no? Dios nos quiere sacar algo bueno, ¿no? Y ahí es interesante que esto también Sofar lo entendía bien, cuando él decía en el capítulo 11-14, dice, quitará Dios toda iniquidad de tu vida, pero después te levantarás y serás fuerte. Eso lo dice Job 11:15. Entonces, Dios tiene un propósito también de llevarnos para un buen objetivo, ¿no? Ok, más. Dios tiene, como dijeron, ¿no? Recibimos lo que merecemos, más si nosotros somos literales en ese aspecto, todos hemos pecado y todos merecemos la muerte, ¿no? Más no todos morimos, o por lo menos no ese es el plan de Dios, ¿no? ¿Cómo conciliar esas cosas, César? No, todos morimos, claro que no morimos en aquel momento, ¿no? Después morimos. Eso sin duda, un día estaremos debajo de la tierra. Lo que sucede en relación a lo que has preguntado, si merecimientos, yo creo que nosotros no merecemos, no estamos recibiendo mucho lo que merecemos. No me parece que hay mucha misericordia, porque si usted ve, yo por lo menos veo lo que uno mismo ha errado, lo que ha pasado, yo veo de que no, Dios tiene misericordia. Él te da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Entonces, para mí, yo lo que descubro en la palabra de Dios es que no importa lo que usted haya hecho en su vida pasada, y que Dios le tiene la oportunidad, le da la oportunidad de rehacer de nuevo las cosas. Eso también lo veo con las personas que perdieron familia, se distanciaron de sus hijos, y cuando conocen el Evangelio, pues naturalmente los sentimientos vuelven y ahí se reconstruyen las familias. Entonces nosotros tenemos varias experiencias al hacer el trabajo con las personas. Las personas recuperan lo que habían perdido. No recuperan todo lo que se podría recuperar, pero recuperan gran parte de lo que se ha perdido. Para mí eso es la misericordia de Dios, o sea, porque si nosotros, por ejemplo, ¿cuál puede ser el castigo a alguien que mata? ¿Cuál es el merecimiento para el que mata? Ojo, Por la ley mujer. simple, por la pena, por la naturaleza sería alguien, o sea, alguien que mata, obviamente tiene que morir a ese método, como merece el castigo. Mas Dios no lo mata. Ahí, y yo conozco por lo menos algunas personas que han tenido este comportamiento y que después que conocen el Evangelio, que realmente ellos se avergüenzan de toda esta situación. ¿Cómo así? Y ahora estas son las personas más dedicadas para tratar de salvar a traficantes, a delincuentes, o sea, son gente que tiene, digamos, la experiencia necesaria para llegar a sus colegas o ex colegas de ese tipo de vida. Entonces, yo creo que la retribución no es así tan fuerte como debería ser. Yo lo veo que Dios da muchas chances para la persona tomar conciencia. De tal forma que
en el juicio final, ¿no? Porque todavía ahora no estamos en el juicio final, en el juicio final, pues realmente Dios va a analizar todas las chances que te dio y para ver cuál ha sido para dar el veredicto final. Por ahora, yo creo que estamos todavía en posibilidad de cambiar nuestro destino, si así lo deseamos. Muy bien. Otra cosa, ¿no? Esta vez quiero retomar la cuestión con eso. Si nosotros realmente recibimos aquello que merecemos, ¿no? Sin incluir la misericordia, nosotros estamos pues realmente excluyendo muchas personas de la salvación, ¿no? Y hay un ejemplo simple en la Biblia, ¿no? Que es el ejemplo del ladrón que se convirtió cuando estaba siendo crucificado, ¿no? Y la cuestión es que, ¿qué de bueno él hizo? ¿Qué de bueno? O sea, probablemente tuvo toda la vida entera de crimen. Y de repente, en el último instante, él se arrepintió, ¿no? Entonces, ¿nosotros realmente recibimos lo que merecemos o hay una gran dosis de misericordia acá? Sí, yo creo de que aunque nosotros, Dios ve nuestros corazones y considera de que si nosotros nos arrepentimos, él asume esa justicia, ¿no? Porque ante los ojos de Dios somos pecadores, pero si nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, Él nos defiende y en la Biblia tenemos a Jesús como nuestro defensor, como nuestro gran sumo sacerdote que interviene ante el Padre por nosotros. Eso lo dice en Hebreos. Entonces, en el caso de ladrón, la justicia que presenta, porque hay que entender que hay un juicio, ¿no? Y yo creo que allí es donde nosotros nos vamos a enfrentar ante el Padre, ¿no? Que es el juez. Y Jesús nos presenta como justos, pero no por nuestras propias justicias, ¿no? Porque la Biblia dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia, sino nos presenta como personas que somos justas porque Él es justo. Entonces, en el caso de Job, en el caso de este ladrón, y en todos los casos, nosotros no podemos presentarnos ante Dios con nuestras propias justicias. Pero sí, lo que sí Dios hace es transformar nuestros corazones para que nosotros hagamos o nos presentemos ya justos delante de Él, ¿no? Muy bien. Y ahora ustedes ambos han mencionado el juicio final, ¿no? Y es sobre eso que quería hablar ahora en esta última pregunta. Porque Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios hace justicia a sus hijos, ¿no? En el sentido de que a quien le ha sido obediente, a quien le es fiel, Dios le cuida, Dios lo bendice, Dios lo acompaña. Mas parece que hubiera casos en los que la persona mismo siendo fiel, mismo andando en las manos de Dios, procurando hacer su voluntad a lo largo de toda su vida, parece que Dios nunca lo bendijera. Parece que la bendición de Dios para aquella persona fue una bendición limitada, ¿no? A comparación de otras personas deshonestas, injustas, engañadores, que da la impresión pues que reciben bendiciones en abundancia, ¿no? Y esto nos da una muestra como que las cosas están siendo injustas, ¿no? Que este mundo es completamente injusto y que Dios pues parece que estuviera guardando esa justicia para después y en esta vida no hay nada uno no ve los frutos, ¿no? De su obediencia, los frutos de su fidelidad a Dios. Esto, nosotros podríamos decir entonces que la justicia, o sea, lo que realmente uno merece, lo que realmente uno espera, va a llegar solamente en el juicio final o podríamos tener alguna esperanza de que en esta vida alguna cosa va a mejorar para nosotros. Puede ser, César. Yo creo que uno aquí en esta vida recibe paz. Como Jesús decía, mi paz os dejo, mis paz os doy. No las doy como el mundo las da. O sea, lo que está hablando es una paz interior, no una paz creada por la política, una paz forzada, ¿no?
por colocar policías o el ejército en la calle, o por colocar castigos severos, ¿no? Dios, Jesús habla de una paz que en esta vida, a pesar de que el mundo está turbulento, podemos tener paz interior, ¿eh? Una tranquilidad. Y Jesús tenía esa tranquilidad, como nosotros sabemos, ¿no? Jesús vivía en un momento difícil, y Jesús tenía la tranquilidad para enfrentar los desafíos de ese mundo conturbado. Yo creo que así tenemos que ser los cristianos. Por otro lado, en el juicio final, ¿no? Más adelante, pues realmente ahí se verá, ¿no? Cosecharemos realmente lo que hemos vivido aquí en esta tierra. Entonces yo pienso que en esta tierra uno tiene que prepararse para vivir para la eternidad. Y uno tiene que vivir con sabiduría, siguiendo los buenos principios que funcionaron en todos los tiempos, en toda la humanidad, desde que el hombre es hombre. Y Dios nos promete de que realmente ahí Él hará su juicio final. O sea, nosotros podemos cosechar ya en esta vida los buenos frutos de la obediencia al Señor, y más adelante cosecharemos pues la alegría eterna. En segunda de Pedro... César, ¿esos frutos incluyen, por ejemplo, prosperidad económica, esas cosas, o es algo que tal vez no te debo decir, no, más eso mejor ni esperar, No, o mejor no, todo está incluido, ¿no? Porque el Señor nunca desea la desgracia para nadie. No, no es así. Mas también él también no significa de que está obligado que todos queden ricos, no, nada de eso. Cada uno tiene una realidad y tiene que aceptar lo que Dios te planeó para ti. Hasta para algunos planeó la pobreza. ¿Pero por qué? Porque son gente más que necesita ser mejor moldada, necesita, gracias a las dificultades, necesita aprender a confiar en Dios, y ahí pasa esa situación. Entonces, todos estamos dentro del plan de Dios, o sea, nadie también va a estar muriéndose de hambre, esas cosas, también no sucede eso, también no llega eso. Bueno, yo quería concluir finalmente hablando de que en 2 de Pedro 3, 5 al 7, nos dice que ellos, o sea, la gente que no cree en el cristianismo, ignora voluntariamente esto. Eso dice 2 de Pedro 3, 5 al 7. Que por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada, por agua en agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora, o sea, los cielos actuales, que vemos aquí, y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. O sea, esto aquí realmente nos da una idea de que este cielo y esta tierra un día va a pasar, porque va a ser instaurado ya no un gobierno humano con todos sus errores, sino un gobierno divino, y solamente apenas con aquellas personas que en esta vida se prepararon con altos valores de moral y con amor a Cristo, y se arrepintieron de sus faltas y vivieron, ahí ellos no serán destruidos en este día final. Entonces nuestro llamado es para que todas las personas se preparen en este mundo para poder entrar en este nuevo cielo, en esa nueva tierra, y no sean destruidos por este cielo ni por esta tierra, no sean destruidos por el fuego eterno, en el tiempo final, en el juicio final. Quería pegar el gancho de aquí, de lo que mencionó César, y hablar lo siguiente. Ya que la tierra va a ser destruida, ¿no? Esto va a ser renovado y todo más. Y él mencionó que nosotros debemos vivir, ¿no? Según los más altos padrones morales, y hacer justamente vivir una vida de preparación para esta nueva tierra, ¿no? Y será entonces que es un tipo de meritocracia, ¿no? Como vimos, las preguntas anteriores habían tratado si que Dios es justo, si nosotros recibimos lo que merecemos. Entonces quiere decir que lo que haga de aquí en adelante va a ser para yo merecer o no merecer salvarme o estar en esta nueva tierra. Realmente yo puedo ganar por méritos. Edson, puedes tal vez concluir con esa idea. No,
nosotros vamos a vivir por fe. La Biblia dice que en los últimos días va a haber ya una diferencia entre el bien y el mal. Y entonces los que decidan por Cristo, los que quieran seguir a Cristo, van a vivir por fe. No van a vivir por sus obras ni por merecimientos propios. Y yo quiero complementar también, ya para terminar este programa, que a medida que nos vayamos acercando a los tiempos finales, el Espíritu de Dios se va a ir alejando de la tierra. Eso lo dice en San Mateo 23, 28, cuando el Hijo de Dios dice, declaró, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y a medida que nosotros vivamos en este mundo, las cosas se van a ir empeorando, van a irse complicando más. Y la justicia a veces va a parecer como injusta con nosotros, ¿no? Y hay algo más aquí, ¿no? Que nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a enfrentar estos momentos difíciles, ¿no? Y en esta vida probablemente se complique más la situación y no veamos justicia por nosotros, ¿no? Y más bien se sufra o se castiga al inocente y el que es culpable, pues siempre esté llenándose los bolsillos, porque va a ser así, esto va a pasar así en los últimos días. Por eso que yo creo que no debemos esperar mucho ahora el juicio o la justicia o lo que es justo para el bien o para el mal. Lo que sí debemos esperar es la segunda venida, porque ¿cuál es el objetivo? Bueno, aquí yo quiero leer Apocalipsis 22, 12, donde dice, aquí yo vengo pronto y mi recompensa o mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quizás no debemos esperar mucho una recompensa aquí en la tierra, pero cuando venga Jesús, Él descubrirá y Él dará a conocer quién realmente fue bueno, aunque hizo cosas que de repente no fueron adecuadas, o ahorita el que es injusto está gozando de muchas cosas, ¿no? Pero aquí yo creo que debemos esperar la segunda venida y esperar en Jesús para que Dios nos recompense, ¿no? Que Dios nos bendiga entonces y que nos mantengamos firmes en estas últimas etapas que la humanidad está viviendo. ¿Aló? Muy bien. Moisés, si me permiten, yo quería complementar lo que Edson está diciendo en relación a que cuando uno quiere vivir con los elevados principios, sufre en esta tierra, ¿no? Y, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:12, todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los cristianos siempre han sido perseguidos desde el comienzo. Y la historia de este mundo terminará en persecución de los cristianos nuevamente. Ese sufrimiento que Cristo hablaba, ese sufrimiento vale la pena ser sufrido. Sufrir por Cristo se llama eso, en el concepto bíblico. Por lo tanto, en ese sentido, ese tipo de sufrimiento, al contrario, como dice Pablo, eso ahí nos debería dejar tranquilos, con la conciencia limpia, de que ahí sí estamos bien. Pero ahora estamos sufriendo por cuestiones de nuestros errores, por haber robado, mentido, engañado, maltratado, en fin, ahí sí realmente ese sufrimiento ya no es el que nosotros necesitamos sufrir, ¿no? Ahí es por nuestros actos y está bien merecido. Muy bien. Queridos amigos, entonces los invitamos a ustedes a que se preparen, procuren la comunión con Dios, estudiar más la Biblia y buscar ahí directamente en la palabra de Dios la fuente de sabiduría, ¿no? No es en las palabras de los hombres, es directamente con Dios que ustedes con certeza van a conseguir acercarse más y realmente conocer la verdad y prepararse mejor para ese grande juicio. Los esperamos la próxima semana y que Dios los bendiga.